¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en La Infiltrada, una nueva emisión de este programa que tiene la finalidad de colocar la agenda feminista en nuestros medios. Llamamos al debate, a la discusión de los temas que a todas nos interesan y que a todos como sociedad nos involucran. Me da muchísimo gusto presentarle a la audiencia en esta mesa a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Local del INE para Tamaulipas. Debo decirlo también, es la primera mujer en ocupar este cargo aquí en el estado. Antes estuvo en Sonora, en Guanajuato, con esta titularidad, y en el Consejo General del INE como directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales, los OPLES. Ella tiene maestrías en procesos e instituciones electorales por la SEP, en Derecho Electoral por la Universidad de Durango, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Vecina de Nuevo León, y tiene un diplomado en Violencia Política contra Mujeres por Razón de Género por la UNAM. Y de esto vamos a hablar, de violencia política contra las mujeres por razón de género. También tiene un diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha publicado textos, entre otros, como el de cómo se garantiza la independencia de los órganos electorales, lo que se espera de la reforma político-electoral, motivos y orígenes de la reforma político-electoral en nuestro país. Gracias por estar en esta cita, gracias por acompañarme en esta mesa para dar difusión a la agenda feminista y por estar aquí conmigo haciendo La Infiltrada, colocando la nota violeta y desde luego pues rescatando los temas que de repente se nos pierden en tanta noticia. Quiero empezar por lo más elemental. ¿Te consideras feminista? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Te gusta el movimiento feminista como lo están manejando nuestras compañeras colectivas a nivel nacional en estos momentos? De hecho, sí pertenezco a un colectivo feminista, 50+1, capítulo Tamaulipas. Por supuesto, en este caso es un grupo plural, muy con mujeres políticas de la academia, de diferentes ámbitos, ¿no? Servidoras públicas como yo. Pero por supuesto que me gusta y por supuesto que la apoyo, la respaldo. Difiero en algunos métodos violentos, pero en general yo respaldo absolutamente todas las medidas que han impulsado las mujeres feministas. ¿Crees que se está estigmatizando la manifestación feminista? De alguna manera sí, pero siento que es parte justo del sistema que se está tratando de combatir, el patriarcado. Es como decir, dar patadas de ahogado, se están defendiendo de alguna manera y la forma de defensa es el ataque al movimiento en general. Y bueno, me parece que es así, lo advierto yo, pero de ninguna manera creo que esté tomando tintes hacia un camino que no corresponde. Me parece que las medidas son básicamente jurídicas y sobre todo de políticas públicas, las que se están impulsando. Y se ha avanzado mucho, ¿no? Coincidirás conmigo desde la iniciativa colectiva, que se incide precisamente en grupos políticos como el que perteneces y se coloca la agenda en el legislativo y de ahí derivan leyes que ahora norman un mejor ejercicio político y público para hombres y mujeres en el país. Sí, yo creo que justo es eso, la intención de organizarnos, y me parece que no es la intención solamente, sino la necesidad, imperiosa necesidad de organizarnos desde diferentes puntos de vista. En este caso el colectivo es justo como político para ver la participación política de la mujer y generar los espacios de decisión, pero hay otros que atienden temas sensibles para la mujer, como la atención justo a temas de salud, de educación, etcétera, pero todos los movimientos son válidos y necesarios. Sí, es que son muchos los tipos de violencia que se clasifican para las mujeres, violencias físicas, psicológicas, violencia económica, patrimonial. Me parece que es de las más graves. Económica también, de las más graves. Y bueno, dentro de estas violencias también entendemos que ya se ha clasificado la violencia por razón de género en órganos políticos. ¿Qué es esta? ¿Cómo se percibe esta violencia? Bueno, mira, es una reforma que, de hecho, un tanto tarde. Podemos hacer rápidamente una breve historia. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que la participación política de la mujer, el incremento o la ampliación de los espacios públicos para la mujer develó un problema bastante terrible de nuestra sociedad, que es la violencia. Es decir, la violencia contra la mujer se había casi mantenido en la esfera privada, donde había un total y absoluto dominio,
pero cuando sale la mujer a la escena pública, pues también se devela ese terrible flagelo nuestro, y se incrementa la violencia contra la mujer ya en el ámbito público. Es decir, cuando llegamos a los temas de paridad, de postulaciones paritarias de las mujeres, ahí es cuando se empieza a revelar, y me parece que tardíamente, porque no había una forma para defender a las mujeres, no estaba tipificado como un delito, como una falta administrativa, de ninguna manera existía el concepto, y te estoy hablando de esos cambios sustantivos de la paridad de 2014. En 2016 las autoridades electorales fueron las que hicieron un intento de regular con un protocolo para la atención de la violencia política, y es hasta 2020 cuando ya se tipifica en la ley. Es una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ahí se tipifica y se establece y se define qué es la violencia política. Esto en el aquí 2020. En el 2020. Entonces, en este 21 ya hay casos en Tamaulipas que se han denunciado, sí. Hasta donde tengo entendido hay 2 casos de denunciados en este 2021, pero en el ámbito local, en el YETA. Sancionados en el proceso electoral inmediato anterior, 1, pero también del ámbito local. Bien. ¿Y esto a qué nos lleva? Es decir, no tuvimos denuncias. Algo muy visible aparte en el escenario político, que las mujeres más atacadas son las mujeres candidatas en el ámbito municipal, ¿sí? Y además los espacios donde mayor se da violencia política contra las mujeres es al interior de los partidos políticos. Y eso ya revela un gran problema, porque ellos mismos tienen que atender esos temas. Esto me lleva a otra circunstancia que ellos mismos, los partidos políticos, tienen que resolver, que es postular a personas que hayan presentado la ley 3 de 3. Esta también que se promueve desde colectivas feministas, que se coloca, y bueno, ya el INE la reconoce como, no sé si como un documento de buena voluntad de los partidos políticos. Al presentar un candidato, presentan esta ley 3 de 3. Por principio, específicamente, ¿cuáles son estos 3 puntos? ¿Por qué 3 de 3? Mira, en principio, pues no es una ley, todavía no es una ley, es un reglamento que el INE emite para que los partidos políticos erradiquen y sancionen la violencia política al interior de los partidos políticos. Es decir, esta reforma que te mencioné hace rato ordena al INE que a su vez le genere lineamientos a los partidos políticos. El INE lo hace y toma medidas, a mí me parece muy importantes. Esta que señalas de 3 de 3, pero también la obligación del partido político de otorgar financiamiento, o sea, del financiamiento que recibe para las campañas, otorgar a las candidatas mujeres mínimamente el 40%. De los tiempos que recibe en radio y televisión, también otorgar a las mujeres mínimamente el 40% de estos tiempos. A ver, ahí también se está erradicando un poquito la violencia económica. No se les financiaba, se les postulaba y no se les financiaba. El INE tomó esa medida para obligarlos y a mí me parece que es una de las más efectivas. La de 3 de 3 enfrenta grandes problemas y retos, es decir, se estipula que es obligatorio para los partidos políticos presentar una carta que firmen los candidatos que no han sido sancionados o que no tienen una sentencia por deber pensión alimenticia, por violencia doméstica o por acoso o violencia sexual, ¿no? Por eso 3 de 3, ¿no? Y la presentan. Sin embargo, bueno, por supuesto, eso es de buena voluntad. Sí. Pero el INE fue un poco más allá e hizo no una revisión total, sino aleatoria de una muestra de los candidatos que presentan su carta, y nos encontramos a grandes problemas, sobre todo que en las entidades no se tiene un registro de esta naturaleza. Y que por lo tanto era buscar en el expediente físico, y me parece que esta búsqueda no es efectiva. Es decir, a nivel nacional no se sistematiza la información de los deudores alimentarios, de los que han sido sancionados por ello se está requiriendo de un padrón por violencia política. La único que ya tenemos un padrón, y es en el INE, es el de violencia política en razón de género. Eso sí está ya, digamos, un padrón nacional a la vista de todos, a la vista de todos. Es la única posibilidad,
Pero también nos encontramos con otro obstáculo. Después de toda esta indagatoria, que digo, costó mucho, fue muy complicada lograr la cooperación de todas las autoridades del país. Ahí hubo autoridades que ni siquiera respondieron. Pero entonces sí se logró determinar que al menos 2 personas no cumplían, a pesar de habernos firmado, no es cierto, no era cierto, y sí tenían un expediente como deudores alimentarios. Y entonces se les quitó la candidatura. Estas personas se quejaron en el tribunal y en el tribunal se dijo, el INE no tiene facultades para quitar candidaturas. Y pues entonces le quita efectividad a la medida. Mira, es algo que se está discutiendo en estos momentos justo para ver la efectividad de pedirlo, pero que no tenga una consecuencia. Claro. Y pues sí queda, como dices tú, ya con esta sentencia como en la buena voluntad. Y se necesita pues realmente frenar que no lleguen a puestos de elección popular personas que han sido ya pues sancionadas por estas violencias domésticas, por faltar con los hijos o por cuestiones también de violencia sexual. Además, mejorar la sistematización de esa información, o sea, debe existir una base de datos nacional para poder que se haga efectiva. De acuerdo. Volviendo un poco a estos, a la paridad que ya se presume en el legislativo, en los gabinetes, ¿campea en el INE también la paridad? ¿Cuántas mujeres en este momento en el país están en una titularidad de una junta como tú? Somos 7. Entonces todavía 7 de 32, sí, todavía estamos mira, aquí sí se ha tomado la determinación, incluso varias ocasiones, de que sea solo el concurso para mujeres. ¿Cuál es el problema? Que la renovación va siendo muy escasa, es decir, no se puede correr a los delegados para poder, pero conforme se han ido retirando, que es muy lento, sí se ha logrado mediante concursos públicos exclusivos para mujeres, pues o incluso con cuotas 50-50 de las cargos vacantes, 50 para mujeres, 50 para hombres. En toda la estructura. En toda la estructura del servicio profesional. Sí, de hecho, bueno, pasamos yo creo que de un 10% y andamos ahorita alrededor del 30 y tantos % en toda la estructura nacional con presencia de mujeres. Justo con concursos solo para mujeres o dirigidos solo a mujeres, y en el último proceso ya con cuotas, incluso donde hay mayores cargos de 60-40, es decir, 2 cargos de mujer por 1 de hombre. Sí vamos avanzando en ese sentido. Todavía no hay una cuota, por ejemplo, para la Junta General Ejecutiva. El Consejo General no tiene esa cuota, pero bueno, ya va en ese sentido, ya hay 5 mujeres consejeras de los 11 que son. Y además, el siguiente nivel de órgano, el ejecutivo, el órgano ejecutivo más alto del INE se llama Junta General Ejecutiva, y ahí todavía no llega a la paridad, pero estamos en eso. ¿Consideras que hemos avanzado rápido en estos temas qué será, en esta última década, cuando pues todavía en los 60 se andaba luchando por el voto, porque la mujer fuera votada, después llegó aquella cuota de género para que los partidos estuvieran ahí postulando mujeres, y ahora bueno, ya estamos en este mundo político paritario, pero todavía con mucha resistencia por parte de los varones, ¿no? Pues con muchísimo, porque mira, ya la Constitución establece reformas a la Constitución, que los cargos de todos los niveles federal, estatal, municipal, ejecutivo, legislativo y judicial deben ser paritarios, y la verdad es que todavía no llegamos, es decir, tendríamos que tener gabinetes paritarios, pero la reforma no se ha traducido en el cómo hacerlo, y en el cómo hacerlo ahí hay vacíos que se han aprovechado y que por lo tanto no están cumpliendo con esta paridad en todos los órganos de decisión, todos los órganos públicos. Ahí aunque está ya en la Constitución, es decir, en la regulación de nuestra Carta Magna, ya digamos que somos un país ya avanzada en esa materia, pero en la ejecución y ya
con la ausencia de leyes secundarias se diluye y no se ha podido lograr. Todavía. En nuestro país el gobierno federal presume su gabinete paritario cada vez que se puede. Desde el estrado presidencial dicen, pues soy el primero que pone aquí a tantas secretarias, soy el primero que tuve una secretaria de gobernación o de seguridad. Sin embargo, en la colectividad feminista denotamos de que pues no basta con que llegue al cargo de más alto nivel aquí en el país una mujer, si todavía va a estar pues sometida a los acuerdos del presidente en turno en este caso. ¿Tú consideras que esta paridad que se presume en el gabinete federal o se puede presumir también en los legislativos, sí nos está trayendo beneficios en estos momentos o es una paridad simulada? No, yo creo que sí hay avances. A ver, de hecho, estas reformas de las que estamos hablando, de la tipificación de violencia política, de incluso de la integración paritaria de los congresos, es decir, ya no basta con la postulación, sino que la integración tiene que ver mucho con el impulso de las mujeres que están tomando decisiones en los órganos jurisdiccionales e incluso en el Congreso. Es decir, sin esta legislatura paritaria pasada, no hubiera sido posible la reforma de violencia política y la reforma de paridad en todo. A ver, esta sí, se llamaba la legislatura de la paridad la pasada, sí, aunque no estaba exactamente 50-50. Esta sí está 50-50. Esta tiene la obligación de regular, y ahí va el mensaje para las diputadas. Sí tiene la obligación de regular cómo hacer efectiva la paridad en todo. Nos falta para hacerlo obligatorio en todos los niveles y que sí se haga más efectivo, y sobre todo nos falta también cubrirnos como colectivo de mujeres, como colectivos feministas, para el ejercicio del poder público. Es decir, sí, todavía hay obstáculos, pero me parece que incluso, así como decimos que las mujeres es muy difícil que en ocasiones, al ser dependientes económicos, denuncien la violencia que sufren en sus domicilios, también las mujeres aparentemente empoderadas con encargos de decisión, también es muy difícil que denuncien la violencia que sufren. De hecho me pareció muy valiente que la propia secretaria de Gobernación, hoy senadora, también dijo que había sido objeto muchas veces de minimización de sus posiciones, de sus decisiones, o no acatar lo que ella como secretaria de Gobernación había establecido. Es decir, sí existe, sigue existiendo la violencia o la invisibilización de las mujeres en los cargos de decisión, y hay que seguir trabajando en ello. ¿Tú te has sentido violentada en tus cargos públicos? Sí, por supuesto, sí, y quiero decirlo, no son golpes, y eso es lo que la violencia, ya cuando uno es mujer directiva con cargos de dirección, muchas de las veces es muy sutil y en ocasiones casi imperceptible, pero y no quiere decir que estemos sensibles a flor de piel, no, pero sí existe, y creo que debemos también hacernos cargos de ella y actuar en consecuencia. ¿Qué te puedo comentar? A veces no se reconocen tus ideas, lo dices tú y no se escucha, y lo dice un hombre y ahí sí, diciendo exactamente lo mismo. La idea de él sí es buena y la tuya no. Y sí, por supuesto, esto pasa cuando estamos en órganos incluso ya directivos. Bien, acaba de iniciar el proceso, acaban de instalar en esta semana los consejos de las 9 distritales aquí en Tamaulipas. Nos preparamos ya para la elección que viene en el 2022. ¿Está Tamaulipas preparado para tener una gobernadora? Por supuesto. Me parece que ni siquiera debería de ser motivo de cuestionamiento. Y no lo digo por la pregunta que tú me haces, más bien en la sociedad. Es decir, si estamos preparados, por supuesto que estamos preparados. Se ha demostrado ampliamente la capacidad de las mujeres para dirigir, para tomar decisiones. Y entonces no deberíamos cuestionarnos el género, sino y sobre todo analizar ampliamente las capacidades de las personas que se postulan. Porque ahorita vemos casi el 99.9% de precandidatos o prospectos en los partidos políticos. Pues porque justo es lo que comentábamos de inicio, ver dónde son los espacios en donde más,
se ha obligado a los partidos políticos a la postulación paritaria y en los primeros ejercicios fue muy evidente que las postulaciones de mujeres eran ligadas y por tanto subordinadas a los dirigentes de los propios partidos políticos. Es decir, sí está comprobado que el mayor obstáculo para el avance de las mujeres viene muchas de las veces de los propios partidos políticos y justo pues ahorita creo que es un reflejo, los partidos decían no encontramos mujeres, más bien no las dejan llegar, es muy diferente y aun cuando hay la obligación de tener, cada partido político debe tener una cartera de género, que defienda a las mujeres y que trascienda las dirigencias, y eso no está pasando. Es decir, difícilmente conocemos quién tiene carteras, qué está haciendo, etcétera. Y a lo mejor en la formalidad, pero en los hechos ya es más complicado. Y además un órgano también dentro de los partidos políticos que atienda estos casos. Y pues bueno, las denuncias que se han presentado, las pocas denuncias que se han presentado, pues evidencian que no existen estos órganos o que no están actuando conforme a los lineamientos que ya aprobó el INE. Finalmente, ¿cómo llega el INE a este proceso? ¿Llega fortalecido, llega cuestionado por la ciudadanía? En estos últimos días, pues bueno, hay voces que insisten que debe haber cambios, que debe haber menos dinero para el instituto. ¿Cómo llegan al 2022 aquí? Pues me parece que, bueno, aquí en Tamaulipas creo que magníficamente bien. Me parece que no, el cuestionamiento no es respecto del INE en Tamaulipas o del INE en las entidades, pero sí como institución llegamos de alguna manera, sí, mermados en nuestras capacidades, porque al menos para el próximo ejercicio, porque el recorte presupuestal fue sumamente, es decir, un cuarto de nuestro presupuesto para operación es demasiado, ¿no? Me parece que no se revisó bien, no se analizó, la comparecencia fue todo menos comparecencia sobre presupuesto, y que de alguna manera eso sí nos coloca en una situación complicada, que estamos pues ateniéndonos de alguna manera a la base, que es la base del servicio profesional electoral, lo que representa los funcionarios de carrera, que saquemos adelante los retos y los desafíos que se nos vienen. Y pues emprender, me parece que no vamos a salir por un buen rato de la polémica, porque el tema de la revocación de mandato nació con polémica y va a seguir con polémica y va a concluir con polémica. Y se nos junta acá con el proceso casi, ¿no? Sí, de hecho, quisiera que pudieran ser hechos diferentes, que corriera cada uno por su cuerda, y vamos a trabajar para que así sea, uno no contamine el otro, y de hecho, bueno, nosotros a cargo de los dos nos vamos a estar dividiendo o multiplicando para poder atenderlos con profesionalismo ambos, y entonces al menos el presupuesto para el proceso local está garantizado, es decir, eso no se va a tocar. Entonces confiamos en que el proceso local con la intervención del Instituto Nacional Electoral no tenga absolutamente ningún cuestionamiento. Y ya el tema de revocación, pues bueno, seguirá otras vías, porque incluso el INE ya tomó la determinación de interponer controversia constitucional. Y esto pues es la manifestación del diferendo que se tiene con la Cámara de Diputados. O sea, nosotros decimos necesitamos dinero y ellos dicen que no. Pues bueno, hay una diferencia en ese tema, y lo vamos a dirimir por las vías que existen, por las vías legales, no por la vía política ni mediática. No, en el INE no queremos entrar en ese tema porque no nos corresponde, pero sí usar las vías jurídicas, así que lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso haremos. Te agradezco muchísimo este diálogo para La Infiltrada. Es la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, primera mujer presidenta del INE en Tamaulipas. Ya le hablé de los cargos en otras entidades y de su carrera en el órgano electoral. Y bueno, esta plática precisamente para hablar de paridad, de violencia política con razón de género. Siempre se nos quedan preguntas en el tintero, y bueno, emplazamos para futuras pláticas de este mismo tema, ya cuando se nos acerque el proceso. Te agradezco muchísimo esta plática y que compartas conmigo esta agenda feminista. Muchísimas gracias. Gracias.